Entonces vamos a trabajar con una máscara de recorte en cuanto al texto. Y el día de hoy vamos a hacer esto, ¿ya? A utilizar imágenes y colocarle máscara de recorte para aplicarlo en los textos, ¿ya? Entonces, como ustedes se fijan en las capas, no hay muchas capas, ¿verdad? Entonces, no es mucho el trabajo, simplemente hay diferentes capas. Entonces, esta capa tiene 2, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer en otro formato, en formato web, ¿ya? Entonces, empezamos el trabajo. Vamos a abrir un nuevo documento, lo vamos a colocar en esta mesa de trabajo. Ya vamos a nuevo, archivo nuevo. Y en perfil nos colocamos en la opción que diga web. ¿Ya? Aquí en área de recorte vamos a escoger el siguiente formato, que es 1280 por 800. 1280 por 800. Ese es el que vamos a escoger el día de hoy. ¿Ya? Vamos a perfil, colocamos web y aplicamos 1280 por 800, que es en orientación horizontal, y le damos OK. Entonces se nos abre nuestra hojita, nuestro trabajo en la mesa de trabajo ilustrador. Entonces vamos a empezar a trabajarlo. Entonces yo voy a empezar aplicándole lo que es o colocando una imagen. Voy a la opción colocar y busco la imagen con la que voy a trabajar, que es esta. Entonces las deseo colocar aquí. ¿Ya? Entonces esta imagen la voy a colocar en un texto a través de la máscara de recorte. Entonces me voy a la herramienta texto, la cual ya conocemos todos, le doy clic y escribo lo siguiente. Bueno, en este caso no sé cómo vayan a trabajar ustedes, pueden escribir su nombre, pueden escribir, si desean, la materia. Yo voy a escribir diseño gráfico. ¿Ya? Selecciono mi texto, voy a propiedades y le voy a aplicar aquí en la fuente el tamaño de 150 para que se vea grande. ¿Ya? Aquí déjenme modificar la A. ¿Ya? Entonces, para cuando realicemos este trabajo, yo les sugiero, chicos, que utilicen este tipo de fuentes que Illustrator sí nos da, que utilicen esta fuente llamada iMac, ¿ya? Para que este trabajo se aprecie mejor, porque si utilizamos cualquier otro tipo de fuente que no sea de mucho grosor, no se va a apreciar el trabajo. Entonces, una vez que estén aquí, pueden sombrear esta tipografía, esta fuente, y le colocan iMac, ¿ya? Entonces ahí le aparece la fuente iMac, ¿ya? Entonces yo lo voy a hacer un poquito más grande con las anclas y Shift para que no se me distorsione la fuente, ¿ya? Entonces así mismo puedo centrar mi texto con la herramienta párrafo aquí y le pongo centrar, ¿ya? Entonces aquí tengo mi texto y mi imagen y le voy a aplicar una máscara de recorte, hacer que esta imagen se coloque dentro del texto. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, como si estuviera sombreando un texto en Word, ¿verdad? Selecciono ambas cosas. Entonces fíjense en las capas que ambas estén seleccionadas, tanto la letra como la imagen. Entonces, una vez que estén seleccionadas ambas, le damos clic derecho y nos colocamos en esta opción, crear máscara de recorte. Una vez que le demos clic ahí, automáticamente el texto, la imagen, perdón, se nos coloca dentro del texto, ¿ya? Por ejemplo, ustedes desean mover esa imagen dentro del texto. Si se puede, lo que tienen que hacer es seleccionarlo. Aquí ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? Me dirijo a propiedades. Y aquí hay una opción que dice recortar grupos y aparece un círculo con 4 puntitos, ¿verdad? Entonces aquí me dice editar. Aquí puedo editar el contenido. Ya, ahí ustedes pueden observar, editar el contenido. Entonces,
de la parte de acá del vacío, ¿verdad? No aquí, aquí donde aparece las letras, no. De aquí del vacío yo puedo mover la imagen y si ustedes se van dando cuenta, la imagen se está moviendo, entonces yo la deseo colocar de esta manera, ¿ya? Entonces la deseo ahí. Y ahí sí ya lo ubico y la centro bien bonito. Entonces le podemos colocar a este texto un trazo, ¿ya? Seleccionamos aquí el trazo, lo traemos hacia adelante y le aplicamos el color negro, si deseamos el color negro, claro está. Entonces, para colocarle un grosor o un tamaño de trazo bastante amplio, nos vamos aquí a propiedades, ¿verdad? Aquí hay una opción que dice trazo, entonces le podemos colocar ya sea el 2 o en 5, en 10 también, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces yo lo deseo dejar en 3, ¿ya? Entonces lo deseo dejar así. Entonces el día de hoy vamos a ver otra herramienta, que es esta, herramienta rectángulo, ¿ya? Entonces manteniendo presionado clic izquierdo, ¿verdad? Me aparecen más herramientas. Me aparece la herramienta rectángulo redondeado, la herramienta elipse, la herramienta polígono, la herramienta estrella y la herramienta destello. Entonces el día de hoy yo voy a trabajar con estas dos, elipse y destello. Entonces voy a escoger la elipse y voy a crear un elipse, ¿ya? Lo creo ahí, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta que ahí me aparece el trazo. Entonces voy aquí a mis capas, voy a bloquear mi fuente o mi letra para que no me ocurra algún accidente que se me vaya a mover. Y ya trabajo nomás con el elipse, ¿verdad? ¿Ya? Entonces voy a colocar otra imagen para crearle una máscara de recorte con el elipse. Voy a colocar esta del espacio. Ahí, ¿ya? Entonces, muy en cuenta esta parte, chicos. Por ejemplo, creamos, ¿verdad? Primero el elipse y tenemos encima la imagen. Para crear una máscara de recorte, siempre el elipse, el texto, ya sea cualquiera de las dos cosas, deben estar hacia adelante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar el elipse y va a aparecer. Entonces, miren, está el elipse hacia adelante. Aquí lo tengo hacia adelante de mis capas, por ejemplo, lo tengo hacia atrás, pero yo creo la máscara de recorte. Lo selecciono ambos y le doy crear máscara de recorte y me va a presentar un error que no la puedo crear porque el objeto que seleccionamos no está hacia adelante, ¿ya? Entonces siempre tener en cuenta aquello, si le presenta ese error, colocar el elipse hacia adelante, aquí en las capas se dirigen y lo arrastran hacia adelante de la imagen. Entonces asimismo sombrea ambas cosas y ahí sí le aplican la máscara de recorte, ¿ya? Entonces dése cuenta que aquí se aplicó mi máscara de recorte, ¿ya? Entonces yo deseo mover la imagen que contiene mi máscara de recorte, en este caso el elipse. Asimismo voy a propiedades y me voy aquí a la opción de editar contenido y puedo mover el contenido dentro de mi imagen. Entonces ustedes se van dando cuenta que se va moviendo, ¿ya? Entonces yo lo deseo dejar de esta manera. Ahí lo voy a dejar, ¿ya? Entonces, esto que cree este elipse lo voy a colocar detrás del texto para darle ese efecto como que si estuviera saliéndose las letras de ese espacio vacío. Selecciono mi texto, lo ubico aquí en esta parte y ahí ya lo tengo, ¿ya? Hasta ahí preguntas, chicos. Preguntas, dudas. Profe, Ninguna. ¿cuáles eran las medidas? A ver, las medidas tenemos que escoger, ya les voy a explicar. Las medidas del perfil web, ¿verdad? Creamos uno nuevo. En perfil nos ubicamos en web. Y en área de recorte, ahí escogemos la medida de 1280 por 800. Entonces seleccionamos esta medida y se nos crea
nuestro trabajo en orientación horizontal, ¿ya? Entonces ahí tenemos el trabajo, ¿ya? Esas son las medidas, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi trabajo, entonces lo voy a seguir trabajando. Voy a crear otro elipse y lo voy a colocar de esta forma. Lo voy a hacer un poquito más grande que el que creé, ¿ya? Ahí y un poco más hacia atrás. Entonces lo deseo del color negro, volteo nomás la flechita y automáticamente el trazo se me pasa a color negro. O simplemente selecciono aquí la paleta de relleno, le quito ninguno, selecciono la paleta de relleno y le aplico el color negro. ¿Ya? Perdón, este es blanco. ¿Ya? Entonces, para darle ese efecto, voy a opacidad y le voy a colocar una opacidad del 25%. ¿Ya? Y ese elixir que creé lo voy a enviar atrás del elixir donde aparece el espacio. Entonces lo arrastro y lo coloco detrás. ¿Ya? Entonces, ahí tengo creado mi máscara de recorte y mi elixir. Déjenme colocarlo un poquito más abajo. Ahí. ¿Ya? Entonces voy a utilizar esta siguiente herramienta, que es la herramienta de destello. Entonces esta herramienta me ayuda bastante en crear luces, como lo dice su nombre, en estilo destello. Entonces yo dándole un clic y manteniendo presionado el mouse hacia atrás, voy haciendo que el destello crezca de tamaño, ¿verdad? Asimismo hacia adelante se va haciendo más pequeño. Por ejemplo, así, ¿ya? Entonces está bastante grande, ¿ya? Yo lo deseo hacer pequeño, entonces le hago un clic y lo arrastro hacia atrás el mouse y elijo el tamaño. Entonces lo selecciono y lo ubico en la parte donde yo deseo que aparezca este efecto de destello, ¿ya? No olvidarse de bloquear sus trabajos para que no se les muevan de la posición que le han dejado. Entonces este destello lo voy a copiar. Control C y Control V y lo voy a deformar. Lo voy a aplastar y lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ya? Y lo voy a ubicar en esta parte. Lo voy a colocar detrás del texto y hacia adelante del elixir. Aquí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahí aparece, ¿verdad? Voy a colocar en este centro. ¿Ya? Entonces, para darle otro toque a nuestro diseño, ustedes le pueden agregar ya sea cualquier tipo de imagen, pero tener en cuenta que sea una imagen en formato PNG, o sea que no contenga fondo. Por ejemplo, yo voy a escoger esta del platillo volador, que está en PNG. ¿Ya? Entonces, esto es algo adicional que yo le agrego a mi diseño, lo ubico donde se vea de manera correcta, y aquí le voy a crear otro elixir, o puedo copiar este mismo que lo tengo aquí abajo. Lo selecciono, Control C y Control V, y lo voy a colocar de esta forma para darle otro aspecto a mi trabajo. Entonces lo voy a ubicar detrás del texto y detrás del elixir. Entonces, voy a hacerlo un poquito más pequeño porque está muy aplastado. Lo voy a dejar de esta forma. Entonces ahí tengo ya mi trabajo, ¿verdad, chicos? Entonces he utilizado una imagen nomás. Entonces el resto lo he creado. He utilizado la imagen correspondiente para crear el área de recorte, de la máscara de recorte. Esta imagen de acá y la adicional que es el platillo. Entonces estos elementos de acá, estos sí los he utilizado del programa mismo. Y ahí está el taller, chicos, que ustedes tienen que realizar con diferentes, bueno, en este caso, si ustedes quieren agregar diferentes elementos, no hay ningún problema, lo pueden hacer de diferentes maneras.
el contenido del texto, o sea, la temática ya. Entonces, preguntas hasta ahí, chicos. En cuanto al taller y en cuanto al trabajo que he realizado en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en realizarla y yo se las contestaré sin ningún problema. Entonces, Profe, dígame, Vanessa. ¿podría explicar otra vez cómo puso en las letras el fondo? Ya Es que no vamos, me quedó muy claro esa parte. ya no hay ningún problema, ya vamos para allá. A ver, chicos, déjenme borrar todo y hacer una pequeña explicación desde cero. ¿Ya? Ya, entonces tenemos ahí nuestra hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a colocar la imagen que desean, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a escoger esta imagen, ¿ya? Y la voy a colocar aquí, ¿ya? Entonces, escogí esta imagen y voy a colocar mi texto. Por ejemplo, voy a poner mi nombre, ¿ya? Coloco mi nombre, puede ser un poquito más grande, ¿ya? Entonces, ahí tengo mi nombre y mi imagen, la imagen que deseo que aparezca dentro de ese nombre, ¿verdad? Entonces, sombreo, o en este caso selecciono, ¿verdad? Ambos elementos, la imagen y el nombre, y le damos clic derecho. Y ahí nos dice en opción, crear máscara de recortes. Y ustedes pueden observar que automáticamente se coloca dentro de nuestro texto, la imagen, ¿verdad? O podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar el siguiente comando para crear la máscara de recorte sin necesidad de estar dando clic derecho. Podemos utilizar el comando control 7, ¿ya? Utilizando este comando también se crea automáticamente nuestra máscara de recorte. Entonces tenemos que tener en cuenta que hemos seleccionado ambos elementos, el texto y la imagen, y le damos control 7, ¿ya? Entonces ahí tengo creado mi máscara de recorte sin necesidad de aplicar clic derecho. Si yo deseo mover la imagen que está hacia adentro, ¿verdad? La selecciono y me dirijo aquí a propiedades. Aquí me aparece un círculo en recortar grupo. Entonces un círculo con 4 puntitos. Aquí le coloco en editar contenido. Y en la parte de afuera yo voy moviendo. Ustedes se van dando cuenta que va cambiando el sentido de la imagen, ¿verdad? Entonces ahí yo voy buscando cómo deseo que aparezca mi imagen. Mucho ojo en no seleccionar el texto, porque si ustedes seleccionan el texto se le va a mover y no van a poder mover la imagen. Entonces deben de colocarse en la parte fuera del texto. Entonces ahí se va moviendo la imagen que hayan colocado con la opción máscara de recorte. ¿Ya? Entonces ahí pueden dejarlo. ¿Ya? Entonces ahí chicos, y ahí ya crean con los elementos aquí, ya sea rectángulo, cuadrado, lo que deseen ustedes crear y aplicarle una máscara de recorte con imágenes. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? Dudas, pregunten nomás, chicos, si tienen algún inconveniente.